Señor, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia de nosotros, Señor, en que tu palabra sea para nosotros, Señor, ese alimento que lo podemos digerir, Señor, que lo podemos digerir y que lo podemos hacer nuestro. Señor, está escrito en tu palabra, ahí mismo está escrito, Señor, que la palabra que es implantada también tiene que ser recibida. Queremos recibir esa semilla, queremos recibir tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Habilítanos a todos, tanto el que predica como a los que están escuchando, Señor, que venga una habilitación tuya, Señor Espíritu Santo, y podamos aprovechar estos minutitos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero esta noche, amados, con la ayuda del Señor, poder siempre estar hablando de algunas cosas relacionadas que hemos estado en estos últimos semanas. Hemos estado hablando sobre la luz, sobre el no dormirnos, hermano. Y en ese sentido, el Señor ha estado poniendo este versículo en mi corazón y quiero leérselo. Está en el libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 22. Le voy a leer la versión al día. Dice ahí la palabra que el ojo es la lámpara, dice esta versión. Es la lámpara. La mayoría de las versiones lo mencionan así. El ojo es la lámpara del cuerpo. Interesante, hermano. El ojo es la lámpara del cuerpo. El ojo. Otra versión, los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión, eso es lo que me gusta esta versión, que la pone un poquito diferente. Si tu visión es clara, están traveseando los muchachos, miren. Dice, tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Mire qué cosas, hermano. La última parte de este versículo dice, si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Mire qué cosas ese versículo. Tal vez otro día hablamos de esa última parte de ese versículo, porque hay luz que puede ser oscuridad. ¿Cómo se podrá dar eso, hermano? Que puede haber luz en nosotros que no es luz, sino que es oscuridad. Entre las cosas que yo puedo decir así superficialmente, sin estudiarlas tal vez, hermano, a fondo, pero lo que yo puedo entender de ese versículo es que hay veces que tenemos verdades dentro de nosotros que no son verdades. O sea, las hemos creído como verdad, pero no son verdad. Las hemos agarrado como verdad y las hemos, hermano, recibido como una verdad, pero no son verdad, más bien van en contra de la palabra. Tal vez otro día ahondamos un poquito de eso, pero lo que hoy quiero enfocar un poquito, hermano, es qué importante es que el ojo determina en nosotros lo que nosotros estamos viendo, hermano, lo que miran nuestros ojos. De lo que se está llenando nuestros ojos va a determinar que nuestro cuerpo entero esté lleno de luz o de oscuridad. O sea, de lo que yo esté alimentando mi visión, de eso se alimenta todo mi cuerpo. Esto tiene que, hermano, esto nos tiene que llevar a reflexionar, hermano, y a decir, ¿estoy lleno de luz o estoy lleno de otra cosa? ¿Qué estoy viendo? ¿En qué están puestos mis ojos? ¿De qué se está alimentando mi cuerpo? A través de los ojos. Entonces fíjese que aquí encuentro un nuevo elemento que hermano, de repente nuestro ser no solo se llena de lo que oímos, sino que también de lo que vemos. Por eso, como nos aconseja la palabra, hermano, que dice, y dice en varios puntos, dice que poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe,
que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, que allí pongamos nuestra mirada. Entonces, como hermano, yo quiero llevarlo a esto, y quiero hacer énfasis en esto, hermano, y yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero yo quiero la importancia de que hoy esta noche nos vayamos y digamos, hermano, la lámpara de mi cuerpo, lo que mantiene mi cuerpo lleno de luz, en el buen sentido, en el lado positivo, lo que tiene mi cuerpo lleno de luz es el ojo, es la lámpara. Pero también en lo negativo es que si yo solo estoy viendo cosas oscuras, que si yo solo estoy viendo cosas que están lejos de la luz, hermano, entonces mi cuerpo se está llenando de oscuridad, y entonces vamos a andar en tinieblas. Entonces nuestra casa, hermano, usted sí cree que usted es una casa de Dios, usted, ¿verdad? Somos casa de Dios, somos templo de Dios, somos templo y morada del Espíritu Santo, dice la palabra. Ok, pero lo que alumbra esa casa internamente, hermano, lo que alumbra esa casa es nuestro ojo. Entonces el ojo es como un receptor de luz, hermano, imagínense, por medio del ojo nosotros absorbemos luz y alumbramos nuestro interior. Entonces, ¿cómo de repente, hermano, hay cosas que debemos de verlas un poquito más como palparlas más, hermano? No verlas tan rapidito, no sofocarnos, sino que las podamos palpar más y que realmente nos examinemos, nos evaluemos cómo estamos nosotros. Entonces, si la visión es clara, todo nuestro ser va a disfrutar de luz. Pero si la visión, hermano, no está clara, hay estorbos en nuestra visión. Yo quiero hablarle de eso esta noche. Fíjese, estorbos en la visión, ese es el tema. Cómo los estorbos de la visión, hermano, nos privan de que estemos en la luz, de que disfrutemos de luz. Mire, el que está en la luz, hermano, siempre se va a ver cómo está él mismo. Por ejemplo, aquella mujer que perdió la dracma encendió la lámpara, hermano, y cuando encendió la lámpara se dio cuenta que su casa estaba sucia. Apliquemos eso, pero a nosotros. La luz nos va a decir si hay suciedad dentro de nosotros que tenemos que barrer, hermano. ¿No será que hay cosas que tenemos que barrer? Pero eso, mire, eso no se va a evidenciar si no es con la lámpara encendida. Pedro, estando en la cárcel, fíjese ahí en Hechos capítulo 12, Pedro ya estaba dado, hermano. Pedro ya solo estaba esperando que lo decapitaran. Eso es lo que estaba esperando Pedro. Entonces fíjese que Pedro estaba dormido, se había quitado la ropa, dice la Biblia. Eso es que ya hasta la cobertura había dejado, hermano. Ya había dejado de un lado su cobertura. Estaba dormido. Y no sé qué otra cosa más menciona ahí la Biblia de Pedro. Creo que también le dijo que se pusiera las sandalias. Había dejado. Si quiere leamos así rapidito eso, hermano. Es que la luz nos va a evidenciar cómo estamos, hermano. Eso es el mensaje hoy, fíjese. La luz nos va a evidenciar cómo estamos. La luz, hermano. Pero si nuestro ojo no está bien, no vamos a tener luz dentro de nosotros. Entonces no vamos a saber cómo estamos. Fíjese que el Señor dice ahí en Hechos 12:8, dice que llega un ángel. El ángel entonces le dijo el ángel: cíñete. Pero quiero ver dónde es que, en el verso 7 es donde dice que hubo una luz. He aquí, se presentó un ángel del Señor y una luz, ahí está la luz, mire, una luz resplandeció en la celda. Despertó, estaba dormido, despertó. Dice ahí, despertó a Pedro dándole un golpe en el costado y le dijo: levántate. Estaba caído, hermano, levántate. Y dice que las cadenas se cayeron de las manos. Entonces habían ataduras también. Habían cadenas ahí que lo estaban atando. Y el ángel del Señor le dijo: cíñete, ata tus sandalias. Entonces estaba sin ropa y sin calzado. Entonces miremos la condición espiritual de Pedro, un apóstol, hermano. Es que esto nos puede pasar a todos. Esto no se trata de títulos. Esto no se trata de lo que hacemos, no, esto nos puede pasar a todos. Pero miremos este apóstol cómo estaba. Primero, estaba encadenado, estaba atado. 2, dormido. 3, sin vestidura, sin cobertura. Y 4, hermano, dice que estaba sin calzados y sandalias. Usted sabe que las sandalias, ¿qué es las sandalias? ¿Se acuerda qué es las sandalias?
Es el evangelio. Entonces quiere decir que había dejado hasta un lado el evangelio ya, hermano. Pero mire entonces, mire la luz lo que evidencia. Pedro, llegó la luz. Ahí está una luz que iluminó su celda. Lo primero que le evidenció fueron sus hermanos, sus carencias. Estás atado, tienes ataduras. Estás encadenado, necesitas libertad. Estás sin ropa, estás desnudo, no tienes cobertura. Hasta ya te peleaste con tu cobertura. No sé, hermano, algo puede pasar. Y las sandalias ya ni hablas del evangelio, ya te olvidaste de las buenas nuevas, solo malas noticias, te olvidaste. Entonces, ¿cómo podemos estar? Pero cuando llega la luz, hermano, la luz nos evidencia todas esas faltas que de repente, hermano, estamos pasando. Y así pudiéramos poner otros casos, pero yo quiero irme, hermano, a esas cosas que nos pueden a nosotros privar, hermano, de una buena visión. Fíjese que en el primer libro de Samuel, capítulo 3, uno de los tantos ejemplos, miremos este ejemplo claro en la Biblia. Dice, el joven Samuel, 1 Samuel 3:1, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor, mire las cosas que suceden, hermano. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Ahí hay problemas ya con la visión, hermano. No eran frecuentes. Verso 2, aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos, ahí está, mire la lámpara del cuerpo, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Ahí hay un problema en los ojos, hermano. Ahí hay un problema en los ojos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, pero aquí vemos un sacerdote. ¿Qué sacerdote? Un sumo sacerdote, hermano. El principal de los sacerdotes. Vemos que ya su visión se oscureció. Ya la lámpara de su cuerpo se estaba apagando y entonces se empezó a llenar de oscuridad. Un sacerdote que se empezó a llenar de oscuridad, hermano. Dice el verso 4 o el verso 3, dice que cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, estaba por extinguirse, hermano, esa lámpara. Pero ¿dónde empezó el problema? En sus ojos, en su visión. Hermano, mire, ¿cómo le quiero decir esto? ¿Qué síntoma? Y nosotros cuando nos estamos apagando, hermano, es cuando ya, mire, ya la palabra ya escasea en nosotros. Elí, lo primero que le empezó a faltar fue la palabra. Ya no tenía mucha palabra, ya hermano, ya se paraba y quizás, ¿y ahora qué predico? Yo no sé qué predicar hoy. Ya no tengo palabra, ya no tengo que decir, hermano, se va cortando la capacidad de hablar del Señor. Nuestra visión, ya no hay visiones, ya no podemos tener, hermano, una visión correcta. Entonces, este sacerdote se le apagó la lámpara de su cuerpo, que es el ojo. Entonces tuvo un problema en su visión. Entonces, hermano, como yo quiero hilvanarle algunas cosas, cómo hay estorbos en la visión, hermano, que realmente lo que hacen es llenarnos de oscuridad a nosotros. ¿Sí? ¿Y de quién estamos hablando? De nosotros los hijos del Señor. Por eso, hermano, tenemos que encender la lámpara. Y hoy no le voy, mire, hay varias lámparas. Por ejemplo, hay un proverbio, no noté el versículo, pero hay un proverbio que dice que el espíritu del hombre es como una lámpara también, el espíritu. Pero yo quiero hablarle de eso, de la visión, hermano. Qué importante es dónde tenemos nuestros ojos. Qué importante, hermano, es dónde tenemos nuestros ojos. Fíjese que para hacer un link en esto, para luego entrar a ver unos puntos, quiero que veamos lo que dice en primer libro de Samuel, capítulo 14. Ahí tal vez lo van buscando los hermanos allá, porque estos versículos tal vez no estaban, solo están las citas ahí, pero en el primer libro de Samuel, capítulo 14, dice que cuando Saúl, hermano, puso aquel juramento, ya lo hemos estado leyendo estos días, verso 27. Pero Jonatán, el hijo de Saúl, Jonatán, no había oído cuando su padre había sometido al pueblo bajo juramento, y extendió la punta de una vara que llevaba en su mano, la mojó en un panal de miel, dice ahí, hermano, y acercó su mano a su boca y le brillaron los ojos.
mire la manera bíblica de encender nuestros ojos. Quiero darle este versículo para que entremos a los temas, hermano. Mire la manera de que nuestros ojos estén encendidos. Quiero ver otras versiones. Dice una versión que enseguida se iluminó su rostro. La gran mayoría dice que le brillaron los ojos. Vamos a ver si otra versión, hermano, le brillaron los ojos. Le brillaron sus ojos. La gran mayoría dice los ojos fueron aclarados, dicen otras. Habrá una que diga que se encendieron los ojos. Sería bueno, dice, se iluminaron los ojos. Le brillaron, se iluminaron, le recobraron el brillo los ojos. Sus ojos fueron aclarados, dice en otra versión. Enseguida se iluminó el rostro. Vamos a ver. Recobró vigor. Sí, la Biblia dice que, por ejemplo, Moisés dice que no perdió el vigor de sus ojos. La versión oro dice eso, mire, con lo que recobró el vigor de sus ojos. O sea, ¿qué dice las Américas? Brillaron, sí, la gran mayoría. Pero hay versiones, por ejemplo, esta de oro es calidad. Dice que con esa miel, dice que recobró el vigor de sus ojos. O sea, que sus ojos estuvieron más fuertes, hermano. ¿Qué dice esa, hermano? La latinoamericana es buena versión también. Se iluminaron. Entonces aprendamos aquí, hermano. Vayamos aprendiendo. Yo soy un discipulado. Ahí, si usted quiere participar, no se preocupe, que micrófonos hay como 3 allá que le podemos llevar para que hable. Entonces, mire, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está bien encendido, hermano, nuestro ser interior va a estar lleno de luz. Y el que está, hermano, el que está en la luz, difícilmente se duerme. Yo le diría, bíblicamente, no se duerme, hermano. El que está lleno de luz no se duerme. El que está lleno de luz, hermano, las obras de las tinieblas serán desenmascaradas. Eso dice la Biblia en Efesios 5, que la luz desenmascara, hermano, toda obra de las tinieblas. Entonces, el estar lleno de luz, cualquier cosita va a ser evidente, hermano, a la luz. Sobre todo en nuestras casas, hermano, que mire, una casa llena de luz, apenas asoma algo malo y se evidencia que hay algo que no está bien. Apenas un hijo empieza a portarse mal, hermano, y ya se evidencia. El Señor hace algo, se evidencia, hermano. ¿Por qué? Porque la casa está llena de luz. Entonces no hay oscuridad alguna. Pero ¿cómo vamos a llenar nuestro ojo de luz? Hay que comer miel. ¿Y qué es la miel? ¿Se acuerda qué es la miel? No lo miro muy convencido. Vamos a buscar ese versículo también. Está en Salmo 119, creo, ese versículo. Es más dulce, dice ese versículo. El Salmo 119, solo que son como 170 versículos, hermano. Quiero ver cuál versículo es exactamente. Esa es lámpara, es a mi pie tu palabra. Pero hay uno que dice que es más dulce que la miel. ¿Cómo dice? Ese, hermano. Ese. 119. Tal vez lo proyectan allá. Salmo 119, 103. Es que estas cosas hay que verlas despacio, hermano. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces, hermano, si aquel con miel solo llevó su miel a su boca y sus ojos le brillaron, ¿qué nos quiere decir? Que cuando comamos palabra, que cuando nos comamos la palabra, nuestros ojos van a brillar. Entonces, mire, hermano, una manera, pueden haber otras maneras, pero yo la que más encuentro más a la mano es, hermano, ¿cómo van a brillar nuestros ojos? ¿Cómo nuestros ojos van a estar llenos de luz? Comiéndonos la palabra, comiéndonos la escritura, vamos a estar llenos de luz en nuestros ojos. Hermano, es que la palabra, lo que leía ahí el hermano Kenny, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Hagamos esta ecuación aquí. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces ahí está, la palabra es lámpara.
Entonces dice la Biblia que si nosotros pasamos con nuestros ojos en la luz, todo nuestro cuerpo va a estar lleno de luz. Y entonces la palabra es lámpara. Y si nuestros ojos están puestos en la palabra, hermano, ¿qué estamos haciendo? Llenándonos de luz. Cuando usted y yo leemos la palabra, ¿sabe qué estamos haciendo? Llenándonos de luz. Es como que literalmente tuviéramos una lámpara, hermano, y usted tiene sus ojos en esa lámpara, y esa luz como que a través de sus ojos entra a nuestro interior y nos ilumina y nos llena de luz. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ahí es, hermano, no necesitamos ni explicar esto. ¿Cuándo vamos a estar llenos de luz nosotros? Cuando leamos la palabra constantemente. Entonces nuestro ojo se convierte, hermano, en un receptor de luz, y esa luz pasa a nuestro interior. Yo creo que debemos de, hermano, debemos de agarrar estas cosas y no dejarlas ir. Hermano, tenemos que volver a la palabra, hermano. Tenemos que agarrar ese libro otra vez y decir: Señor, yo quiero que mis ojos estén ahí en tu palabra, en tu palabra, en tu palabra. Señor, mis ojos están clavados ahí en tu palabra. ¿Qué está haciendo entonces? Me estoy llenando de luz, me estoy llenando de luz. Hermano, mi visión cada vez es más clara. Mi visión cada vez es más clara. Entonces dice, así como me gustó esa versión del oro, no la había visto. Dice que los ojos de Jonatán, al probar la miel, se llenaron de vigor. Lo contrario que le pasó a Elí, que sus ojos se le fueron apagando. ¿Cómo no se nos apagan los ojos, hermano? Al estar constantemente en la escritura. No se nos van a apagar los ojos. No se va a apagar nuestra visión. Si estamos constantemente nuestros ojos en la palabra, no se va a apagar la visión, sino que nuestros ojos se van a llenar de luz, y cada vez, hermano, van a recobrar vigor. Y entonces vamos a ser seres llenos de luz. Me quisiera quedar ahí, hermano, pero mire, en la Biblia hay varios que tuvieron problemas con la visión. Por ejemplo, Bartimeo fue uno de ellos. Lo hemos hablado de Bartimeo. Bartimeo era un ciego. Tal vez solo van poniendo ahí los versículos, amados. Solo voy a hacer aquí un recuento. Mire, Bartimeo tenía un manto de impureza sobre él. Eso es un impedimento para nuestra visión. ¿Cuál era el problema de Bartimeo? Cuando Jesús lo llama, cuando Jesús lo manda a llamar, dice la Biblia que aquel hombre, cuando recibió la invitación de Jesús, se quitó un manto que llevaba sobre él y lo tiró. Un manto, hermano, dice que se lo quitó y lo arrojó. Se quitó un manto, y cuando fue a Jesús, entonces él recobró la visión. Era un hombre que había perdido la visión. Hay que hacer la diferencia, hermano, entre un ciego de nacimiento y alguien que en medio de su caminar perdió la visión. Yo creo que más adelantito vamos a hablar de uno que era ciego de nacimiento. Pero fíjense que este hombre, entre las cosas que se pueden ver, es que Bartimeo es una palabra compuesta, es un nombre compuesto por dos nombres. Bar es hijo, y Timeo es como que se diga, y ahí lo dice la palabra en Marcos 10:49, dice que era hijo de Timeo, y Timeo quiere decir impuro. Entonces quiere decir que el nombre significa el hijo de impureza. Un hijo de impuro, eso quiere decir Bartimeo. Entonces es alguien que está bajo un manto de impureza, hermano. Hermano, el manto de impureza a nosotros nos quita la visión. Cuando hay cosas, hermano, que de repente nos dejamos ministrar, y aquí tal vez, hermano, se quedan muchas cosas sin explicar, pero hermano, mire, ¿a quién le prestamos los oídos? ¿Quién nos está ministrando? Mejor metámonos bajo la administración de la palabra. Arrojemos todo manto negativo, hermano. Mire, arrojemos todo eso de chismes y todo eso, hermano. Eso no nos va a traer nada bien. Eso no nos va a traer nada bueno, hermano. Las malas noticias y todo eso, ¿sabe qué? Quitémonos eso. Hagámoslo de Bartimeo. Quitemos todas esas cosas, esos dimes y que te diré, hermano, todas esas cosas. Quitémonos eso. Mejor, mire, si alguien llega a quererle enfermar su cabecita, dígale: hermanito, yo fíjese que estoy bien ahorita, fíjese. Es que le quiero contar un chambre. ¿Se acuerda aquel hermano? Hermanito, fíjese que ahorita no, fíjese. Estamos bien, mejor hablemos de la palabra, mejor hablemos de Cristo. ¿Qué le parece? Pero hermano, a veces nos metemos bajo mantos que nos ministran, y entonces ya nuestra mente se enferma y nuestra visión ya cambia.
Nuestra visión se empieza a llenar de otras cosas. Y eso ya nos desvía, hermano. Eso le pasó a Bartimeo. Se dejó ministrar por un manto de impureza. Quiero hablarle de otros, así rapidito, hermano. Había un ciego llamado, bueno, no tiene nombre en la Biblia, pero era de Betsaida. Hermano, cuando usted lee la historia ahí en Marcos 8:22 al 26 está la historia del ciego de Betsaida. Fíjese que se lo llevan a Jesús y le rogaban que lo tocaran. Entonces le voy a leer dice que entonces tomando al ciego de la mano, yo subrayé algunas cosas. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Jesús no lo sanó ahí adentro, sino que lo tomó de la mano y se lo llevó fuera, hermano, de la aldea. Después de mojarle los ojos, dice, con saliva, e imponerle las manos, le preguntó: ¿ves algo? Al mirar él decía: veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos y miró. Ahí le recobraron su visión. Dice, mire, esta versión es la Reina Valera actualizada, dice que miró intensamente, hermano, sus ojos le brillaron también. Miró intensamente, una buena visión, hermano. Y fue restaurado su vista y veía todo, dice, de lejos y claramente. Es que, hermano, la visión, qué importante, hermano. El que pierde la visión se perdió también toda su dirección. Por eso, la visión es la que llena de luz al cuerpo. Si el ojo está lleno de oscuridad, el cuerpo también lo va a estar, y va a ser un cuerpo que va a andar en tinieblas, hermano, a tientas. Pero aquí dice que este hombre ya pudo ver claramente. Pero miren la instrucción. Si pusiéramos, hermano, el 8:23 con el 8:26, si usted lo pudiera leer allí en su Biblia, el verso 23 con el 8:26 van de la mano estas instrucciones. Dice que entonces Jesús le envió a su casa diciendo: no entres en la aldea. Primero lo sacó, hermano. Estaba en Betsaida y le dijo: aquí no te puedo hacer el milagro. No es que no pueda, sino no debo hacerte el milagro aquí. Si yo te restauro la vista aquí y te dejo aquí, vas a volver a lo mismo. En otras palabras, eso es lo que está haciendo Jesús. Si yo te sano aquí, si yo te restauro aquí y te dejo aquí, vas a volver a lo mismo. Mejor te saco de aquí, te llevo a un lugar fuera de Betsaida, aquí te voy a hacer el milagro. Y estando aquí, Jesús le da una instrucción: no vuelvas a esa ciudad. Hay otras versiones que lo dicen más claro. Tal vez la Dios habla hoy, esa dice, hermano, ahí hay dos versiones, las pusieron juntas las dos. Una es la versión Código Real y la otra es la Dios habla hoy. La Dios habla hoy dice: no vuelvas al pueblo, no vuelvas. O sea, es una instrucción tajante, hermano. Ya está, ya puedes ver, ya recobraste la vista, ya tienes buena vista, no vuelvas allí. Pero mire la versión, el Código Real es una versión hebrea: ni se te ocurra entrar a la aldea. Quiere decir, hermano, que hay atmósferas que nos vuelven ciegos. Hay atmósferas, hermano, que nosotros no podemos entrar ahí, no deberíamos de entrar ahí. Hermano, yo creo con todo mi corazón que cada quien tiene su Betsaida. Pueden haber Betsaidas diferentes. ¿En qué aspecto? Si el Señor nos sacó de un vicio, ¿qué vamos a andar haciendo con gente que tiene ese vicio? ¿Por qué nos vamos a relacionar con ellos? Si el Señor nos sacó de cierto lugar, y usted y yo sabemos cuánto, hermano, luchamos para salir de ahí, y el Señor en su misericordia nos sacó de ahí, ahora estamos libres de eso. ¿Qué vamos a volver ahí? No vayamos ahí otra vez, porque, hermano, podemos perder la visión otra vez. Sí, hombre, si hay amistades, hermano, de las cuales el Señor nos liberó. Amistades, hermano, y amigos, hermano. Pero que si nosotros nos volvemos a hacer esa amistad con ellos, podemos volver a ese estado de ceguera donde el Señor nos sacó. Entonces hay cosas que tenemos que cortarlas, hermano, para siempre. Hay cosas que no podemos ni siquiera tener una amistad ahí, un nexo ahí, hermano. Podemos volver a lo mismo. Son atmósferas de las cuales el Señor nos liberó. Y hay una instrucción: no vuelvas ahí, no se te ocurra volver a esa ciudad. Entonces, mire, una atmósfera negativa también puede dañar nuestra visión. Este ciego de Juan capítulo 9, quiero hablarle un poquito de este, hermano. Es bastante lo que tendría que leer. El verso 1 dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Hay otras cosas, hermano.
Dice el verso 7 que él le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Mire qué cosa es esta. El Señor le unta, hermano, lodo en sus ojos y le dice: ve, lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué quiere decir? Yo subrayé esto. ¿Qué quiere decir? Enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Hermano, le recuperaron su visión. No, perdón, voy a corregir. A este no le recuperaron. Por primera vez en su vida vio. Este era ciego de nacimiento. ¿Cuántas cosas que decir aquí? A saber, hermano. Pero yo subrayé eso, fíjese. Enviado. Mire, hermano, mire cómo el Señor me permitía ver un ángulo diferente de esto. Yo siempre, este es uno de los versículos que yo tengo en memoria porque ahí hay algunas cositas que dice el Señor. Mire, ahí nosotros en ese capítulo podemos darnos cuenta que hay cosas que de repente se traen desde antes de nacer. Porque en ese versículo los discípulos le preguntan: ¿quién pecó, Señor, para que éste haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o pecó él? Entonces, pensemos un poquito. ¿Cómo puede pecar alguien sin haber nacido? Porque ahí está la pregunta. Si quieren leámoslo, tal vez lo ponen allá. Jesús le dijo, o los discípulos le dijeron: Señor, ¿quién pecó? Vaya, si es un ciego de nacimiento, él nació ciego, hermano. Pero vienen los discípulos y le preguntan: ¿quién pecó? ¿Sus padres o pecó él? ¿A qué horas pecó este? Si nació así. ¿Lo tienen ahí? Sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Esa pregunta es muy fuerte. Hermano, yo esperaría que Jesús los haya reprendido por la pregunta. Si la pregunta está mal hecha, Jesús lo hubiera cuadrado. ¿Por qué preguntan? Eso no tiene sentido que me pregunten eso. Pero ¿sabe qué? Jesús les contesta. El siguiente versículo lo tiene. Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres. O sea que Jesús no tacha la pregunta como mala, sino que la pregunta está buena. Solo que en este caso les dice Jesús: no, él no pecó, ni sus padres. Esta enfermedad es para que el Señor se glorifique. Hay enfermedades que es para que el Señor se glorifique. Hermano, lo que quiero decirles es que hay muchas cosas. Una de las cosas que puedo aprender ahí es que de repente hay cosas que aún en espíritu no hicimos bien. Hermano, ese es otro tema, no me quiero meter ahí. Otra de las cosas que quiero analizar es el verso 4. Mire lo que dice por lo del tema. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día, mientras hay luz. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En oscuridad no podemos trabajar, hermano. Oiga esto: las obras del Señor no se pueden hacer en tinieblas, solo se hacen donde hay luz. No podemos obrar bien si no hay luz. Ahí lo dice el Señor. Entonces tenemos que estar llenos de luz, hermano. Tenemos que llenarnos de luz, que la palabra nos llene. Ahora, este hombre, quiero aplicarlo de esta manera. Hermano, yo no sé cuál es su testimonio, su experiencia. Pocos conozco yo el testimonio. Pero si yo puedo aplicar esto como el nuevo nacimiento, no como un nacimiento natural, sino como el nuevo nacimiento. Hay muchos que nacimos en un lugar, pero no pudimos ver. Hablando del nuevo nacimiento, muchos o algunos, tal vez no decir muchos, pero algunos de nosotros, en el lugar donde nacimos de nuevo, nunca desarrollamos. Entonces el Señor nos tuvo que mover de estanque. Estanque puede ser una iglesia. Hay agua, eso es palabra. Hay agua, es palabra. Entonces, ¿sabe? Cuando usted lee toda la historia de ese hombre, está en una sinagoga. Sinagoga en aquellos tiempos es lo que para nosotros es una iglesia. Entonces, él está en esa sinagoga, pero ese hermano es una sinagoga que, mire, se enojaron porque Jesús le devolvió porque Jesús le dio la vista. Se enojaron, ¿qué le parece? ¿Qué tipo de iglesia era esa, hermano? Que miraron el milagro.
este era el ciego, aquel que nació ciego y ahora puede ver. Y en vez de dar gloria a Dios y regocijarse, se enojaron. ¿Y quién lo sanó a este? ¿Y por qué lo sanaron? ¿Y quién fue que hizo ese milagro? Hermanos, se enojaron los fariseos. Estaba en un lugar equivocado donde nunca iba a ver. Entonces, como de repente estamos en lugares equivocados que cualquier cosa, pero menos aclararnos la visión, hermano. Cualquier cosa, pero menos dejarnos ver. Entonces, mire, hermano, cómo tenemos que aprender que no siempre donde nacemos en el Señor es el lugar que Dios tiene para desarrollarnos. Puede ser que el Señor utilizó ese lugar solo para nacer de nuevo, pero el Señor te manda a otro lugar, te dice: ve y lávate, ve y participa del agua, pero de otro estanque. Ahí vas a empezar a ver de diferente manera. Ahí te van a empezar a enseñar la palabra de una manera diferente, que tu visión se va a ampliar. Hermano, esa fue mi experiencia. Mire, yo bendigo los lugares donde estuve antes, que fueron como unos, para no exagerarle, fueron como unos 6, 7 iglesias que estuve antes de llegar aquí al ministerio. Puro saltamonte, va. Pero es que, hermano, no encontraba yo donde yo me sintiera así como satisfecho, hermano. Y solo llegué aquí a Ministerio Sebenecer, hermano, gloria a Dios. Ahí de milagro me llevaron, hermano, casi de arrastra me llevaron, le cuento. Y entonces cuando yo empiezo a escuchar la palabra y empiezo, hermano, a experimentar cosas, me doy cuenta, hermano, que en un año yo había aprendido lo que no aprendí en 10. O sea, mi visión fue otra. ¿Sabe qué? Me movieron de estanque. Me dijeron: ve y lávate en el estanque del enviado. Hermano, qué importante es estar en un lugar donde hay un enviado. Entonces, mire, nosotros, el enviado, cuando lo estudiamos, esa palabrita es apostolos, que de ahí viene apóstol. Entonces, el apóstol es un enviado. Y qué importante es que nosotros entonces estemos ahí lavándonos en el agua del enviado. El agua es palabra, hermano. Entonces que nuestros ojitos sean lavados con el agua de la palabra, pero no en cualquier lugar, que sea un enviado, que sea el lugar donde Dios nos ha traído, que sea el lugar donde el Señor nos tiene, hermano. Y entonces nuestros ojos están siendo lavados ahí, y entonces vamos a tener una mejor visión, que a través del agua de la palabra, hermano, nuestra visión sea esclarecida. Entonces no siempre, aquí el punto es, no siempre vamos a desarrollar en el lugar donde nacemos. Puede ser que nacimos y ahí nunca vimos. Entonces se nos movió del lugar, el Señor nos trajo a otro lugar, para que entonces con el agua que allí se imparte, nuestros ojos sean lavados, hermano, y podamos tener una visión clara. Qué importante este punto, hermano, y tal vez otro día lo desarrollamos. Que quiero llegar a un punto donde quiero detenerme. Mire estos otros casos. Juan 11:44. El que había muerto, está hablando de Lázaro, el que había muerto salió, los pies y las manos atados, con vendas, y en el rostro envuelto con un sudario. Ese es otro estorbo a la visión, el sudario. Hermano, ¿cómo pudiera decir esto sin que se escuche así como muy pesado? Pero es como vendas de muerte, hermano. Estuve leyendo algunos comentaristas y dicen: esos sudarios solo se los ponían a los muertos, se los envolvían en la cara como momias, hermano. Entonces así salió Lázaro resucitado, pero con un estorbo en su visión, hermano. No hay desarrollo, no hay luz, no hay lámpara. Ahí la lámpara está apagada porque hay una venda, hermano. Ese sudario, fíjese que va a haber que estudiarlo un poquito más, pero dice que era también como para limpiar el sudor. Y usted sabe que el sudor de la frente, dice, y sabe que la maldición con que le dijeron a Adán cuando él cae, cuando él lo sacan del huerto, hermano, dice que con el sudor de tu frente es una maldición. Entonces puede ser que maldiciones, hermano, a nosotros nos estén quitando la visión.
Son cosas, hermano, que de repente ahí están molestando, y que hay que decir: Señor, que sea anulada toda maldición de mi vida para que no me esté quitando la visión. Pero vamos más adelante. Otros que tuvieron el problema de la visión, hermano, otros que tuvieron el problema de la visión fueron los de Maús. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos, pero sus ojos, mire hermano, sus ojos estaban velados. Esto es diferente, porque esto habla, hermano, de un velo del antiguo pacto, que ellos se quedaron estancados en el antiguo pacto, hermano, y no, mire, el mensaje de resurrección ya no lo aceptan, no lo creen. Aquí, hermano, hay que aplicar algunas cosas. Por ejemplo, Pablo dice en 2 Corintios 3:14, mire, solo le estoy leyendo estos versículos, hermano, porque en el siguiente punto nos vamos a detener un poquito. Sin embargo, sus mentes fueron endurecidas, pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, cuando lo leen, el mismo velo sigue puesto, porque solo, oiga esto, hermano, solo en Cristo puede ser quitado ese velo. Este velo es, hermano, ¿sabe cómo es este velo? Es el que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Había una cortina, digamos que de aquí para allá estaba el lugar santísimo, de aquí para allá estaba el lugar santo. En medio de esos dos lugares había una cortina, había un velo que impedía ver al lugar santísimo. Pero que cuando Jesús murió, dice que ese velo se rasgó, y se rasgó de arriba abajo. ¿Sabe qué quiere decir eso? La revelación ahora, hermano, está abierta para todo aquel que quiera ver. Pero los judíos, sobre todo los que, hermano, los que no aceptaron a Jesús, ¿sabe qué? Ellos tienen ese velo puesto todavía, no pueden ver, no tienen la revelación, y eso no es quitado sino solo en Cristo. Solo, hermanos, sincerándonos con el Señor: Señor, yo quiero ver, yo quiero que ese velo sea quitado y pueda ver. Entonces, hermano, todo eso son estorbos a la visión. Todas estas cosas, hermano, nos impiden que nuestros ojos estén llenos de luz, y por ende, hermano, al no estar llenos de luz, entonces hay oscuridad en nosotros, hay tinieblas, hay cosas que están ocultas. Ok, quedémonos un poquito en este otro. Hechos 9:17. Y aquí le quiero mencionar algunas cosas de las que le dije al principio del mensaje. Dice que Ananías fue, Saulo, esta es la conversión de Saulo, hermano. Usted sabe que una luz también rodeó a Pablo ahí y lo tiró al suelo, hermano. Algunos dicen que lo tiró de la mula, pero ahí no dice la Biblia eso, fíjese. Solo dice que cayó al suelo, y entonces quedó ciego. Dice: Ananías fue y entró a la casa, verso 17, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18: de inmediato le cayó de los ojos algo como escamas, hermano. ¿Qué le parece? Estorbos en la visión, mire. Le cayó de los ojos algo como escamas y volvió a ver. Se levantó y fue bautizado. Entonces quiero hablar un poquito de este caso, hermano, porque, hermano, Pablo, mire, voy a corregirlo. Saulo, todavía no Pablo, Saulo era un hombre brillante, hermano. Ese tipo tenía una capacidad, hermano, de que esos manejaban la palabra en aquellos tiempos. Solo el Antiguo Testamento lo manejaban casi que de memoria, hermano. Eran brillantes. Él mismo dice, hermano, que si él tuviera de qué gloriarse, yo tengo de sobra para gloriarme, decía después de convertido. Yo soy hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, y da su currículum, hermano, un hombre intachable en cuanto a la ley fariseo. Ahí dice, hermano, y ahí da su hoja de vida, hermano, ese hombre intachable. Ahora,
ahora está este hombre allí, hermano, y está ciego. Y entonces llega otro discípulo de Jesús, que era un judío ya convertido también, hermano, y dice que él ora por él, y cuando está orando por él, le cae una especie de escama de sus ojos, y entonces ya recupera la visión. Y mire, como quiero aplicar esto, hermano, es que hay algo que nos estorba, hermano. Aquí vaya conmigo. Hay algo que nos estorba, y es creer que nosotros estamos de repente haciendo o, hermano, practicando la verdad cuando en realidad estamos lejos de la verdad. Y por eso me llamó la atención esto, de la forma que el Señor lo puso en mi corazón. Vamos a ver cómo se lo explico. Hermano, ¿será que Pablo, según él, ¿será que Pablo andaba haciendo la verdad? Según él, ¿qué opina usted? ¿Y qué hacía? Perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, encarcelaba a los cristianos. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Y según él estaba quedando lo mejor con Dios, hermano. Persiguiendo los cristianos. ¿Sabe que a veces nos pasa eso a nosotros? Apedreamos a nuestros hermanos, los perseguimos, hermano, los sepultamos, y según nosotros estamos haciendo lo correcto, mas no sabemos que estamos dando coces contra el aguijón. ¿Y por qué sucede eso, hermano? ¿Por qué sucede eso, hermano? Porque de repente tenemos verdades en nosotros, entre comillas, verdades, teorías que las hemos adoptado como verdades, pero que van en contra de lo que en realidad dice la palabra del Señor. Y sabe dónde más caemos en eso, hermano. ¿Sabe dónde más? Cuando alguien se equivoca y comete una falta. ¿Sabe nosotros cómo lo vemos? Descalificado. Este ya no puede, este ya tiene que hacerse a un lado, este se tiene que ir al infierno, este ya no. Hermano, empezamos a hablar mal de los nuestros, cuando el Señor en su palabra, ¿sabe lo que nos enseña? En Gálatas capítulo 6, que nosotros, los que somos más espirituales, dice, deberíamos de restaurarlo. Mire, hermano, cómo hay enseñanzas que yo quiero pensar, hermano, y yo creo que así es. Cómo hay enseñanzas que de repente con un buen sentido se enseñaron. Que cuando se enseñaron quizás, hermano, llevaban un buen espíritu, pero ahora ya se convirtió en algo, hermano, mire, algo religioso, algo dañino para la iglesia, intolerable, hermano. Y tal vez, hermano, el sentido con el cual se enseñó no fue ese. Entonces, enseñanza, si usted quiere, hermano, yo diría que esto pasa. ¿Sabe por qué pasa? Una, hermano, es porque realmente, ¿cómo le quiero decir esto? No hemos buscado el corazón de Dios. ¿Qué es el corazón de Dios, hermano? Y otra es porque, hermano, desconocemos la palabra del Señor. Entonces, a veces habemos Saulos dentro de la iglesia que lo que hacemos es perseguir a nuestros hermanos, creyendo que estamos haciendo lo mejor, creyendo, hermano, que yo estoy en la verdad. Y esta es la verdad, y aquí yo estoy haciendo la verdad, hermano, y nos estamos llevando de encuentro a nuestros hermanos, hermano, los estamos metiendo muchas veces en cárceles. ¿Sabe que podemos encarcelar a un hermano?
Solo con lo que nosotros decimos. De repente ya lo podemos mandar al bote, hermano. Hablando espiritualmente. No, este no puede salir de ahí. No, este no vuelve, que no vuelva al privilegio este. Es que así me enseñó tal fulano de tal. Hermano, mejor vamos a la palabra y preguntémosle al Señor mejor cuál es el corazón de Dios. Y ver si no estamos equivocados, porque fíjese que hay un predicador que dijo: Pablo era un hombre sincero, pero sinceramente equivocado. Él tenía, hermano, un concepto de Dios, un justiciero, un Dios, hermano, que solo era azote, hermano, un Dios. Ese es el, hermano, ese era el concepto de Saulo. Un Dios, hermano, que solo era juicio, juicio, juicio y juicio. Hermano, y yo veo que la iglesia hoy en día está cayendo en eso otra vez, llamándonos cristianos, pero realmente lo que somos perseguidores de cristianos, hermano. ¿Qué le parece? Como Saulos, perseguidores de cristianos. No puede ver algo en las redes sociales un poquitito, porque, hermano, nunca había tenido 700 comentarios tirándole, ¿va? Y ahí, perseguidores de cristianos. Hermano, mire, este es uno de los puntos que yo quería detenerme, porque ¿sabe qué? Mire, a donde yo quiero es reflexionemos, hermano. Reflexionemos si no tenemos teorías que están dentro de nosotros, que las hemos tomado como verdad, pero que van en contra de la palabra del Señor. Enseñanzas que quizás se dieron con un buen espíritu, pero que se tomaron, hermano, y ya se aplicaron así para todo mundo, hermano. No, hombre, la palabra del Señor, hermano, mire, la palabra del Señor, por eso a veces es luz, a veces es martillo, a veces es miel, a veces es amarga, a veces es dulce, a veces es correctiva, a veces es restaurar. Hermano, no podemos aplicar todo, no podemos meter todo en el mismo saco, como decían las abuelitas. No, tenemos que el Espíritu Santo nos, hermano, que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos aplicar la palabra de manera correcta. Hermano, sabe que a veces nosotros queremos ser más justos que Dios. Queremos ser más rectos que Dios, hermano. ¿Y cómo va a pasar eso? Hermano, ¿qué hubiera hecho uno de nosotros? Vaya, ahí me voy a poner yo. ¿Qué hubiera hecho yo? Por ejemplo, con el caso de la mujer que fue encontrada en adulterio. Yo creo que hubiera sido el primero que hubiera lanzado la piedra. Ahí están, hermanos, ahí están los fariseos. Y no era mentira, era cierto que la habían encontrado, hermano, en ese pecado. Y la ley decía, la palabra decía que había que apedrearla. Estaba escrito. Entonces esos llegan ahí, hermano, y entonces mira, la encontramos, y la ley de Moisés dice que hay que apedrear. ¿Qué dices, Jesús? Hermano, mire qué sabio, el que uno de ustedes, no dijo que todos, solo uno de ustedes que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y ahí ese que esté libre de pecado le da acceso a otros para que la lancen los demás. Y se empezaron a examinar, y todos estaban con clavos, hermano. Todos tenían problemas. Mire, el único que tenía ese requisito cumplido ahí, ¿quién era? Solo Jesús. Él sí era sin pecado. Él sí no había cometido falta. El único que tenía por decirlo así, hermano, el valor moral de hacerlo y apedrearla era Jesús. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Dónde están los que te condenan, mujer? No, ya se fueron todos, Jesús, ya se fueron. Pues ni yo te condeno. Ni yo te condeno.
¿Por qué nosotros vamos a estar condenando, hermanos, si ni Jesús condenó, hermano? Y nosotros de repente condenando, hermanos. ¿No le parece que a veces somos, hermano? Por eso me llamó la atención esto y cómo el Señor puso ese sentir en mi corazón. Ya te diste cuenta que Saulo era un perseguidor de cristianos y para él estaba haciendo lo mejor. Él estaba quedando de lo mejor con Dios, pero totalmente equivocado, persiguiendo cristianos. Hermano, que mire, nosotros estamos llamados a restaurar. Nosotros estamos llamados a decirle a aquel que está sin esperanza: mira, papito, en Dios hay esperanzas. Vos te sentís terminado, acabado, pero yo te traigo unas buenas nuevas. ¿Te has equivocado feo? Sí. ¿Caíste feo? Sí. ¿Te señalaron? Sí. Pero ¿sabes qué? En Dios hay restauración. Levántate, hay restauración. A eso nos llamó el Señor, hermano, a que nosotros restauremos. No nos llamaron, hermano, mire, cuando la Biblia dice que no estamos, vamos a ver, ¿cómo digo esto? Que no juzguéis. No es que nosotros no vamos a tener un juicio acerca de las cosas. Yo creo que cada quien, el Señor nos ha dado un nivel de tener un juicio, hermano, pero juicio no de condena, sino de valorar algo. Eso es juicio también. Cuando usted dice yo voy a dar mi valoración en esto, usted está teniendo un juicio acerca de algo. Pero cuando la Biblia dice que no juzguéis, eso es, hermano, no condenemos a nadie. Mire, a ninguno de nosotros nos han dado todavía el derecho de condenar a nadie. Y sin embargo, a veces condenamos. Pero no tenemos el derecho, hermano, no tenemos la solvencia, diría yo, no tenemos la solvencia de condenar a nadie. Entonces, mire, hermano, qué importante es que nos preguntemos. ¿Sabe que hoy le voy a contar alguna intimidad? Pero hoy estaba orando ahí acerca de este tema. Yo le decía al Señor: Señor, ¿no será que hay cosas en mí que no son ciertas, Señor, y que yo las he adoptado como ciertas? Y eso me lo ponía fuertemente el Señor. Hay que decirlo esto a la iglesia. ¿No será que hay cosas dentro de nosotros, hermano, que las hemos adoptado como verdad y no son verdad? O sea, que nosotros estamos seguros que es verdad. Estamos convencidos, esa es la verdad. Pero de repente, hermano, no es la verdad. ¿Cómo tenemos que sincerarnos con el Señor y decirle: Señor, si hay alguna cosa que yo me la he creído como verdad y que yo la hablo como verdad, pero que en realidad no es la verdad, yo quiero que arranques eso de mí, Señor. Yo quiero que arranques eso de mí, porque no quiero estar como un Saulo, con una verdad interna, hermano, pero que no era verdad. Y que eso lo llevaba, hermano, a actuar de manera incorrecta, hermano, a valorar de manera incorrecta, a estar persiguiendo, hermano, a los mismos cristianos. Que el Señor nos guarde, ¿sabe, hermano? ¿Sabe a qué tenemos que llegar? ¿Sabe qué? Y aquí quizás me esté dando con la piedra en los dientes, porque a veces hemos señalado, hemos hablado mal. Pero ¿sabe de aquí en adelante qué deberíamos de hacer? Hermano, no hablemos mal de otro cristiano. Aunque nos dé los motivos de hacerlo, no lo hagamos. Aquí hemos hablado, yo lo he predicado, hermano, esos que cantan reggaetón y esto que, ¿sabe qué? Ahora yo no quiero hablar mal de ellos. Si ellos quieren eso, bueno, ahí yo voy a respetar eso. Pero ¿sabe qué? Ya no podemos seguir, hermano, ya no podemos seguir tirándonos entre nosotros los hermanos. ¿Por qué mejor no cambiamos la estrategia? ¿Y por qué mejor no oramos los unos por los otros y decir: Señor, si estamos haciendo algo malo, ¿por qué no nos revelas que estamos haciendo malo, Señor? Yo miro a mi hermanito que anda haciendo esto, Señor. ¿Por qué no le pedimos como hermano decirle: Señor, revélale que anda haciendo mal, Señor? ¿Y por qué no oramos? En vez de hablar, hermano, ¿por qué no oramos por ellos? Yo creo que debemos de cambiar la estrategia, hermano. Debemos de llenarnos de la verdad del Señor. Y en vez de crucificar a un hermano, mejor miremos cómo le ayudamos. Mejor veamos cómo le ayudamos, hermano, porque realmente a eso nos ha llamado el Señor. Pablo entonces tenía unas escamas en sus ojos. ¿Por qué, hermano? Él miraba de una manera diferente, hermano, a la iglesia. Y mire, este último punto, Lucas 19:1. Quería también dedicarle un poquito más de tiempo a este.
Mire, faltan 10 para las 9. Déjeme estos 10 minutitos para que hablemos de este. Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Este no estaba ciego, hermano, pero mire este punto, dice, estaba tratando de ver quién era Jesús. Yo creo que voy a hablar más de este en otro tema, hermano, pero dice, este estaba tratando de ver, o sea, él estaba tratando de ver, estaba haciendo un esfuerzo por ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía. Un estorbo a la visión, la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Entonces, hermano, aquí tenemos muchas cosas que decir. Seguramente yo creo que vamos a desarrollar más esto, o tal vez en los discipulados, ahí me acuerdan de que hablemos de este. Porque, hermano, sí, seguramente en los discipulados vamos a desarrollar ese punto, porque hay muchas cosas que decir ahí. Hermano, aquí hay un hombre que está tratando de ver a Jesús, pero no puede. Y entre las cosas que se mencionan ahí es que la multitud se lo impedía. La multitud. Hay que hablar entonces, hermano, de que nosotros no tenemos que ser de la multitud. Tenemos que trascender un poquito más. Por ejemplo, muchos son los llamados. Hay multitud de llamados, pero pocos los escogidos. Ahí hay que trascender de muchos a pocos. De muchos, digamos que aquí está el grupo de los muchos, de la multitud, pero hay que pasar a ser al otro grupo más pequeño, de los pocos. Pero después dice la Biblia que el Señor llama, mire, a los que dice en Apocalipsis que Él va a arrebatar a los llamados, a los escogidos, a los escogidos y fieles. Entonces hay muchos escogidos y fieles. Por ejemplo, Jesús le predicaba a las multitudes. Pero después de que le predicaba a las multitudes, dice que sus discípulos entraban al lugar donde se reposaban y ahí le hacían preguntas a él. Ya solo discípulos, no multitudes. Ahí le hacían preguntas a él. Hermano, de esos discípulos estaban los 12 apóstoles, que esos ya subían al monte con él. Ya era otro nivel. Pero de esos 12, habían 3 que estaban más cerca de Jesús: Pedro, Juan y Jacobo. Usted lo revisa, solo esos vieron a Jesús transfigurado, por ejemplo. Los otros 9, no, hermano. Solo esos 3 vieron a Jesús transfigurado. Solo esos 3 vieron cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Solo a esos 3 llevó. Solo esos 3 estuvieron en el momento más amargo de Jesús, cuando Él dijo que pase de mí esta copa. Solo esos 3. Entonces mire, hay multitud, hay discípulos, hay apóstoles y hay 3 que conocieron mejor a Jesús. Pero el mayor de esos 3 es Juan. El que estuvo más cerca de Jesús fue Juan. De esos 3, ni Pedro ni Jacobo llegó al nivel de Juan. Sabe que Juan vio a Jesús como hombre. Juan vio a Jesús glorificado en el monte, pero el único que vio a Jesús exaltado en el Apocalipsis fue Juan el apóstol. El único, hermano, que pudo ver a Jesús, pero ya no como hombre. Ya me faltó otra: resucitado, lo vio Juan. O sea, Juan vio a Jesús como hombre, lo vio transfigurado, lo vio resucitado, lo vio glorificado y lo vio exaltado. Pero en este cuerpo humano Juan lo vio. El Apocalipsis es una revelación de cómo Juan vio al Señor, pero a Dios, ya a Jesús, hermano, en toda su máxima expresión. El único de todos los apóstoles fue Juan. Entonces, hermano, ¿cómo tenemos que trascender? ¿Sabe qué me enseña Zaqueo? Zaqueo no pasó de la multitud. Aguánteme esto. No seamos del montón. No seamos cristianos del montón, hermano.
trascendamos. Porque si siempre estamos entre lo básico del cristianismo. Hermano, usted sale a la calle y usted le pregunta a alguien: ¿usted es cristiano? Sí. ¿Y usted es cristiano? Sí. ¿Y usted es cristiano? Sí. Y de repente estamos en un lugar donde casi la gran mayoría somos cristianos. Pero ¿cuántos de ellos están consagrados? ¿Cuántos de ellos están perseverando? Son pocos. Entonces, entre la multitud, que haya alguien allí que está bien con el Señor, que está perseverando con el Señor, que está en una iglesia, que está integrado, que está sirviendo, que está, hermano, enseñando, que está ahí, que está en otro nivel. Hermano, no seamos cristianos básicos. Yo así le digo a mi hija: mira, hija, sobre todo a Anjita, ahí la paso hablando: mira, no seamos cristianos como el común. Busquemos trascender en Dios, hermano. ¿Qué le afectó a Zaqueo? Que estaba entre la multitud. La multitud nos impide ver. Hermano, la multitud nos impide ver. No podemos estar solo en la multitud. Por ahí tenemos que pasar algún momento. Pero ¿cuándo vamos a llegar a ser discípulos? ¿Cuándo vamos a llegar a estar entre esos 12? ¿Cuándo vamos a llegar a estar entre los 3? ¿Cuándo vamos a llegar a la altura de Juan, hermano? Tenemos que trascender. Entonces, ¿y sabe qué me habla de esto? Va unido con eso, porque dice que él era pequeño de estatura. Un cristiano que no crece no tiene visión. ¿Cuál fue el problema de Zaqueo? Que era pequeño de estatura. ¿Sabe qué es eso? No creció espiritualmente. Fue un enano espiritual. Nunca creció. Hermano, ¿cómo la Biblia nos llama a que debemos de crecer? Dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Entonces, mire, el punto aquí es, hermano, un cristiano que no crece tiene afectación en su visión. Su visión está corta, su visión no tiene un buen alcance. Entonces estamos llamados a que crezcamos y demos la estatura del varón perfecto. Que vayamos, hermano, que nos llenemos de la palabra. Mire, todo eso está relacionado con la palabra. Que nos llenemos de la palabra para que podamos crecer. Zaqueo no pudo ver. ¿Por qué? Porque era bajo de estatura y porque la multitud se lo impedía. Hermano, estorbos a la visión. Tal vez ponen el resumen, tal vez así rapidito lo vemos. Estorbos a la visión. Bartimeo, una cobertura de impureza. El ciego de Betsaida estaba en una atmósfera negativa. El ciego de nacimiento, hermano, tenía una fuente incorrecta. Ahí le hubiera puesto, tal vez estaba congregado en el lugar incorrecto. Lázaro, un sudario le impedía ver. A los de Maús tenían un velo, hermano, tenían velada su visión. Saulo tenía escamas, eso es religiosidad. Y Zaqueo, una baja estatura, sin desarrollo, eso le impedía a Zaqueo ver. Algo más que se puede decir de Zaqueo, entre las cosas positivas de Zaqueo, es que él hizo un esfuerzo para ver a Jesús. Y el esfuerzo fue que él corrió. Ahí hay un esfuerzo. Para correr, hermano, se necesita esfuerzo. Corrió. Y la otra cosa es que se subió a un árbol. Esas cosas las podemos sacar aparte de Zaqueo y decir qué actitud la de ese hombre. Se subió, su estatura no era la suficiente para conocer a Jesús. Entonces se subió a un árbol. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros a veces necesitamos subirnos a árboles para conocer mejor a Jesús. ¿Sabe qué es eso? Que nosotros necesitamos ministros que han crecido más, que han desarrollado más, para que nosotros a través de ellos podamos conocer a Jesús. Hay que subirnos, hermano, hay que ver a qué árboles nos podemos subir. Hay que ver a qué árboles nos podemos subir. ¿Quiénes son esos árboles? Ministros que ya tienen un recorrido, que ya le podemos ver un testimonio, hermano, y que con todo su desarrollo espiritual que han tenido, nosotros, este es un buen árbol en el cual me puedo subir, ¿ve? Este sí que me va a enseñar. Entonces, con lo que él enseña, es como que nos estemos trepando al árbol, hermano. Es como cuando estamos recibiendo algo de él, y esto no lo había entendido, esto es así, y entonces nos empiezan a enseñar. ¿Sabe qué?
subámonos a los árboles que están más altos que nosotros, hermano, para que tengamos una mejor visión. Es válido. Yo creo que es lo correcto, subirnos a árboles que tienen un desarrollo más alto que nosotros, y que ahí, hermano, nosotros podemos tener una mejor visión. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Son las 9 en puntito. Oramos y quedamos despedidos, y que el Señor nos ayude, hermano. La lámpara de su cuerpo, váyase con esto hoy, la lámpara de su cuerpo es su ojo. A donde esté su ojo, hermano, de lo que estemos llenando nuestros ojos, de eso va a estar lleno nuestro cuerpo. Por eso pongámonos en la lámpara de la palabra. Pongamos nuestros ojos en la lámpara de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día, gracias por esta noche, gracias por esta enseñanza, gracias por instruirnos aquí por medio de tu palabra, Señor. Anhelamos, queremos con todo nuestro corazón tener nuestros ojos llenos de tu luz, de tu verdad, Señor. Toda aquella luz disfrazada, ayúdanos a identificar todo ángel que se disfraza de luz, Señor, pero que al final es oscuridad, es tinieblas. En el nombre de Cristo, que esta enseñanza nos sirva para poder enderezar nuestra manera de ver, Señor. En el nombre de Jesús, que todo impedimento en nuestra visión sea quitado, que toda administración negativa a nuestra visión sea quitada. Queremos tener esa visión que tuvo Moisés a sus 120 años, dice la palabra, que sus ojos no perdieron vigor, sus ojos estuvieron siempre bien. Ayúdanos a estar llenos de esa luz, que la lámpara de tu palabra, Señor, llene nuestros ojos, que nosotros tengamos ahí nuestros ojos clavados, Señor, en la lámpara de tu palabra, para estarnos llenando de tu luz a cada día, a cada instante, Señor, estarnos ahí llenando nuestros ojos de luz, para que todo nuestro ser, para que todo nuestro interior esté lleno de luz, y que podamos, Señor, caminar a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, y que nuestra visión, Señor, sea conservada, así como dice la versión oro, que nuestra visión sea llenada de vigor. Al probar la miel, al comer la miel, que nuestra visión sea llena de vigor. En el nombre de Jesús, guárdanos en lo que regresamos a nuestras casas, que tu mano poderosa nos cerque, nos cubra y nos lleve con bien y bendición a cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios le guarde, amado, que Dios le bendiga. El viernes tenemos nuestro culto.